ministro Héctor Navarro, y yo tengo en mi mano, por supuesto, el dossier completo de los sabotajes al sector eléctrico. Seguimos siendo víctimas de sabotaje. Sabotaje de quienes pretenden que Venezuela se hunda en un caos. No lo van a lograr. Sabotaje es la palabra clave de primero de comunismo. Cuando no tienes a quien echarle la culpa, sabotaje. Y de esa manera pasas de ser un perfecto inútil en la gestión de la cosa pública a ser víctima de una conspiración judeomasónica que quiere destruir tu gobierno. Es absolutamente perfecto. Lo aplicaba Chávez y ahora lo está aplicando este gobierno. Pero la realidad es que después del apagón, que ha sido un absoluto desastre, no solo desde el punto de vista de coste económico, sino el impacto reputacional que ha tenido para España, que ha sido el ridículo mundial absoluto, la pregunta es qué es lo que ha pasado. Y el gobierno dice que está investigando y que va a tardar 6 meses en dar una respuesta, cuando en realidad la mayoría ya sabemos realmente lo que ha pasado. Pero, atención, el Partido Popular dice que queremos saber. ¿Por qué se ignoraron los avisos internos de Red Eléctrica sobre el riesgo real de los apagones? ¿Por qué llevamos 5 años con la estrategia de seguridad energética nacional caducada y sin actualizar por parte del gobierno de Pedro Sánchez? Red Eléctrica había elevado un informe al Ministerio de Transición Ecológica diciendo que existían problemas y que podía haber riesgo de apagones. Pero es que ya está surgiendo la especie de que a lo mejor el gobierno había dado la orden de apagarlo todo para que todo fuera renovable y vender a las multinacionales que estaban reunidas en ese día en un evento de Invest in Spain de que eran los más verdes del mundo mundial. Por eso Esther Muñoz, desde el Partido Popular, le hace esta pregunta. Dime claramente, ¿han sometido ustedes a los españoles a un experimento sectario? ¿Forzaron ustedes a Red Eléctrica para que todo fuera con energía renovable para demostrar que podíamos funcionar con renovables a pesar de que tecnológicamente todavía no podíamos? ¿De verdad creen ustedes que han estado a la altura de esta crisis, señora vicepresidenta? Bueno, pues ahí queda la pregunta en el aire, que la verdad es que es inquietante. La pregunta y la respuesta, porque la ministra lo único que hace es bajar la mirada porque no sabe qué contestar. Claro. Y yo creo que aquí han estado muy acertados tanto Tellado como la diputada Esther Muñoz. Tellado porque pone a manifiesto que había avisos, informes, había un informe de mayo de 2024 de la propia Red Eléctrica que venía a decir que ese impulso de las energías renovables sin compensaciones con energías que tienen inercia, como son las tradicionales, pues podía llevar a una situación como la que se ha vivido. Llevamos meses escuchando a expertos, y no expertos solamente de la órbita a la derecha, expertos también de la órbita de la izquierda, como puede ser Turiel, avisando de que en más de una ocasión se han vivido al límite de los apagones. Y nadie ha hecho ni caso. ¿Por qué? Porque había una apuesta ideológica, sectaria, como ha dicho Esther Muñoz, de que había que darle el mayor peso a las energías renovables. Y de luego que hay que apostar por energías renovables, sin ninguna duda, pero hay que hacerlo siempre que se garantice el suministro y que se garantice, lógicamente, que no haya apagones que han ocasionado no solamente 5 muertos, que por supuesto lo más grave, sino sobre todo miles y miles de pérdidas de dinero a toda España y una falta de reputacional. Yo creo que hay que reconocer, o sea, hay que recordar que el día de autos, el 28 de abril, a esas 12:33, cuando desaparecen, nos dice el presidente del gobierno, desaparecen 15 gigavatios. O sea, 15 gigavatios es una bestialidad, no es que desaparezcan. O sea, un rayo es un gigavatio. Es decir, que esto es como 15 rayos que desaparecen, no es que desaparecen, es que simplemente es que había unas oscilaciones en la frecuencia de las energías renovables que no se pudieron compensar porque había una decisión deliberada por parte de Red Eléctrica, entendemos que con la presidenta registradora de la propiedad a la cabeza, pues en que ese desequilibrio se produjera. Ya se había rozado esa situación. También hay que recordar, porque hay una nota de prensa de Red Eléctrica una semana antes, el 21 de abril, en el que se pone manifiesto que se han batido todos los récords de energía renovable y sobre todo de energía solar fotovoltaica, en el que se había superado los récords del año anterior, claro, también a una hora similar, antes de las 2 de la tarde, y por tanto es una decisión totalmente imprudente. Es imprudente lo que se hizo
se puso en riesgo la vida, y así se ha producido, de muchas personas, de miles de personas que estaban en sus vehículos, en ascensores. Gracias a Dios, las infraestructuras en España funcionaron, y desde luego lo que no nos pueden tampoco es el decir que así fuimos más felices, que no había teléfonos. O sea, esto otra vez, pues lo que antes hablamos también de Yolanda Díaz, o sea, de un infantilismo, el decir que la gente tenía que hablar con los vecinos. Oiga, mire usted, lo que usted está en la obligación es de garantizar el suministro eléctrico a los españoles, a las industrias, a las empresas, y no ocasionar el daño. Es que ahora la pobreza no la van a vender. La pobreza ahora es la alegría, la felicidad. Es nuestra felicidad. No, tú te vas a tener que duchar con agua fría, pero eso es súper sano. No vas a cenar, pero eso va a ser va a ser súper saludable. Vas a vivir en una habitación en vez de una casa, pero vas a tener una convivencia increíble. Y así todo. Oiga, ya está bien, que lo que queremos es progresar. ¿Sabéis de qué estáis hablando? Se llama Agenda 2030. Lo que estáis hablando se llama Agenda 2030. Y este apagón viene por adherirse a esas políticas locas de la Agenda 2030 y tener una ministra de Transición que han hecho una ley que prioriza las energías renovables sobre el resto, sin escuchar, porque tú has dicho que es que no eran expertos de derechas o de izquierdas. Es que un experto cuando habla desde su expertise y desde su conocimiento, no desde un tema político. Es decir, te guste o no te guste lo que diga el experto, lo dice desde su conocimiento, no desde la ideologización. Entonces, porque si no, no es un experto, si no es otra cosa. Cuando nosotros nos hace firmar la Unión Europea todo este tema de vamos, por cierto, que traga el Partido Popular con eso, lo aprueba también. Lo aprueba también. Con lo cual, y además sabían perfectamente, el Partido Popular estaba informado de todo esto. Y esto es información, no estoy dando opinión. No estoy dando opinión. Y algunos estamos esperando a ver si nos llevamos unos cuantos a los tribunales y nos los llevamos por medio. Porque es una vergüenza lo que pasa en España. En España no ha habido 5 muertos. No ha habido 5 muertos, ha habido más. Pero nadie se ha preocupado de ver cuántos muertos hubo, hay de media todos los días, cuántos muertos hubo el año pasado, ese día. En fin, algo estadístico, matemático, que entonces a lo mejor te sorprendería los datos, ¿no? Pero no solo es eso. Es que tengan la poca vergüenza los políticos actuales de vendernos historias. Claro que las energías renovables, hay algunas que son malas y están mal hechas, sí. ¿Por qué no lo podemos decir? Claro que la energía nuclear es buena. Es que la energía nuclear ahora la Unión Europea la considera verde. ¿Pero por qué la renovable es mala y está mal Claro, hecha? claro, vamos a explicar eso. Venga, vamos a ir un pasito más. Vamos a ir un pasito. ¿Qué está pasando con el campo en España? A ver, la renovable, Fran, creo que tiene una gran ventaja y es que es nuestra. Sí. Porque el sol es nuestro, esa es la gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Espera. Que cuando no sale el sol no hay energía. Claro. Y que además no es almacenable. Por eso tiene prioridad. Porque cuando lo has producido tienes que meterlo en el sistema. Pero claro, lo que no puedes es decir que la vida dependa de que salga el sol. Eso no puede ser. No, pero mira, las energías renovables, tal y como están planificadas en España, son malas. Así de fácil. ¿Podemos ponernos un velo en la cabeza y decir que todos queremos abrazar un árbol? Perfecto. Mire usted, no podemos perder producción de campo, como se está perdiendo, por plantar una placa solar. No se puede hacer así. Eso no, claro que no. También se puede ser independiente energéticamente hablando. Perdona que yo ya termino. También se puede ser independiente energéticamente hablando, teniendo más centrales nucleares. Claro. Lo bueno que tiene que tener un país, según dicen los expertos, es un mix lógico de todo esto, claro, que es donde nos hemos despistado y nos hemos desviado. Y es más, va a volver a haber más apagones. Claro, eso es lo grave. Porque no se va a solucionar, porque en el mejor de los casos necesitaríamos, según me han contado, 2 años de mucho I+D para resolver este problema. Entre 2 y 5 años. ¿Sabéis cuánto se está invirtiendo en esto? En ese I+D que se necesitaría. Pues probablemente cero. 0 euros. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Y si queréis, apostamos a que va a ocurrir. No, va a ocurrir seguro porque encima el gobierno lo ha vendido, el presidente lo ha vendido como que ha sido una maravilla, porque nos hemos encontrado en la calle, ha bajado el índice de criminalidad, aunque no hubiera semáforos la convivencia ha sido súper pacífica, hemos montado fiestas en la calle, vamos, que lo que hay que hacer es más apagones. La realidad es que mi mujer, estando trabajando en un hospital grande de la Comunidad de Madrid, tuvieron que suspender todas las operaciones, claro, y centrarse en solo unos pocos. Eso ha generado que mucha gente que se iba a operar ese día no se pudiese operar. Y las consecuencias de eso, este cafre no las ha visto.
¿vale? Así de sencillo. Y eso es bajar al suelo a lo que le pasa a la gente de la calle, que cuando se iba a operar y tenías algo que aunque no en principio no fuera muy grave, pero tenías un tumor y te cierto, dicen, Fran, no le voy a operar, tú te vas a tu casa con el tumor, ¿vale? Así de fácil. A los urgentes sí que se les pudo tratar gracias a que había gasolina. La Eso prueba de que obraron mal está en el que no lo han vuelto a hacer. Es decir, normalmente el mix energético es 60 renovables, 40 no renovables, y claro, el día de autos, 28 de abril, y también había sucedido en días anteriores, estábamos en un 75 o 78 de renovables. Y por tanto eso lo que lleva es a que el sistema admita un incidente que pudo ocurrir, que efectivamente no lo sabremos nunca, pero pudo ocurrir en el sur de España, en el suroeste, no sabemos dónde pudo ocurrir. Pero claro, en cuanto llegó un segundo incidente o se repitió en el mismo lugar, en la misma planta, ese incidente, pues el sistema no pudo absorber esa falta de inercia y, por tanto, habíamos jugado con fuego. Y es lo que nos llevó al apagón. Entonces, ¿qué tiene que hacer España? En primer lugar, transparentar ese mix energético, cosa que aquí se decide todos los días y nadie sabe cuál es. Segundo, apostar por unas mayores infraestructuras e interconexiones de España con otros países. En tercer lugar, apostar por el almacenamiento energético, que ahora mismo no se está haciendo nada, es decir, apostar por baterías, apostar por acumuladores, apostar por energías que permiten una puesta en marcha mucho más rápida y que es independiente del debate nuclear, que es otra cosa también. Evidentemente son debates paralelos, no hay que plantear esto como un debate entre energías renovables o energía nuclear, no, son cosas compatibles, pero evidentemente necesitamos de energías estables, que puede ser la energía nuclear, que hasta ahora siempre ha sido pues un 20% de ese mix energético y que estos señores han decidido que había que descenderlo hasta casi el 10%. Y que además cuando ocurrió esto había hasta 2 centrales desenchufadas energéticas de energía nuclear. Por tanto, se han tomado decisiones simplemente para que alguien, Pedro Sánchez, se ponga una medallita de que España es el país más verde de Europa y que somos un país que apuesta por la transición verde. Y lo peor... y hay que serlo, o sea, hay que apostar por la transición verde, claro. Pero lo que no se puede hacer es a riesgo de la industria, de los ciudadanos, de la salud, como bien tú decías, y sobre todo que tiene esto un coste social, que es el coste del campo, el coste de la agricultura, el coste de las ayudas, quién paga todo esto, porque ahora resulta que vamos a tener que poner acumuladores, almacenamiento energético para compensar que muchas plantas de energía renovable, sobre todo las fotovoltaicas, carecen de ello. Bueno, ¿y por qué no hemos exigido, cuando ha habido borradores hace 2 o 3 años, en el que se hacía un concurso de demanda de energía, en el que se exigían volantes de inercia, justamente para compensar estos problemas? ¿Por qué no lo hemos exigido? ¿Por qué no hemos transparentado el coste de las energías renovables? ¿Por qué no hemos exigido que quien ponte una planta fotovoltaica también tenga que asumir, lógicamente, los dispositivos tecnológicos que impidan que estos apagones se produzcan? ¿Por qué? Bueno, pues eso lo tienen que explicar el Ministerio, quien hoy está sentado como vicepresidenta de la Comisión Europea, y sobre todo la ministra tiene que dar explicaciones y fijar una hoja de ruta. ¿Y qué han hecho? Pues al buen estilo de que hemos visto antes de Venezuela, hablar de un sabotaje simplemente para escurrir el bulto, evitar las reclamaciones que ya están llegando de las empresas, de los ciudadanos, hasta de los propios ayuntamientos que están reclamando a las empresas eléctricas, y decir que es que las eléctricas, como son ultra ricos, tienen que pagar. Vamos a ver, las eléctricas las vamos a pagar todos porque todos pagamos la factura de la luz. Y segundo, los ultra ricos serán la gente que habéis metido en las empresas nacional de uranio, la gente que habéis metido en el Consejo de Seguridad Nuclear, la gente que habéis metido en red eléctrica, que en muchos casos, si no la mayoría, y no lo digo por Beatriz Corredor, que es registrado la propiedad, pero en muchos casos no tienen ningún conocimiento, y un registrador de la propiedad tampoco lo tiene en materia energética, para asumir esos sueldazos. Eso es lo que nos tenéis que explicar a los españoles. Si me permitís, os voy a leer un mensaje de un responsable técnico de red eléctrica. Desde a las 11:10 salta una alarma de sobretensión. Nunca hemos tenido esto. Es típico de una sobrecarga en la red, típico de sobrecarga de red por solar. Luego salta otra. Esto se avisó. Y luego, adiós. Estos informes están. Y la gente, a las máquinas que le han hecho esto, que tengo uno de los pantallazos que pone alarmas activas, le hicieron fotos. Bueno, estos mensajes han sido borrados. Y esta gente, estos técnicos
muy cualificados y que tienen muy buenos puestos no solo en Red Eléctrica, sino en otros sitios, se están poniendo de acuerdo para ver qué narices hacen. Porque desde las 11:10 advirtieron, Claro. se va a ir la luz en España. Se va a ir la luz en España. Se lo advirtieron a todo el mundo. Y lo dejaron por escrito, tenemos un sistema a las eléctrico, 11:10 de la mañana. Claro, si es que tenemos un sistema eléctrico totalmente monitorizado. O sea, Claro. esto no apareció de la nada. Hombre, O sea, claro. esto estaba dando aviso los días previos, Claro. los meses previos. Y el mismo ese día. mismo día. Ese mismo los día, a las avisos, 11:10. y nadie tomó una sola decisión. Y entonces, Yo- ¿por qué no tomaron decisiones? Porque las energías que podían compensar esto, ellos el día anterior habían decidido a ver si podemos llegar al 80% renovables y por tanto poner luego- en riesgo Pero a ver fijaos si que, récord y tras luego, récord. porque a lo A mejor ver el si objetivo explicamos era por qué presumir a las ellos- multinacionales, que había 25 multinacionales en España en el evento de ese de Invest in Spain, y fijaros el ridículo tan espectacular que hicimos los españoles claro. ante las multinacionales que dijeron, bueno, ¿y este país? ¿Quién Pero, va a invertir en un país donde se va la luz? Claro, ahora entiendes lo de por qué lleva a una multinacional a invertir en un país o no. Claro. Pues muy sencillo, que vengas aquí, te voy a decir lo bueno que es y te quedes sin luz. Claro, Dices, claro. Pues voy a invertir en ese país ni un duro. Por cierto- Eso no es seriedad. Por cierto, el a la hora de presidente gestionar estuvo en un ese país. evento y horas antes del apagón y habló de la fortaleza del sistema eléctrico español, todo un profeta. Sí. ¿Y por qué Junts no quiere que se cierren todas las centrales nucleares menos las de Cataluña? Porque quiere estabilidad Que en nos su lo explique. industria, como es claro. lógico. Es que hay gente Claro, en Junts pues- que sabe de lo que habla en Hombre, este sentido. ¿eh? Hombre, claro, de economía, claro que saben, pero es que hasta los sindicatos Claro. defienden la energía nuclear. ¿Por qué? Porque saben que es el soporte de la industria, de una industria competitiva. Claro. Claro, si te cargas eso, te has cargado la industria y te has cargado el empleo de calidad. Bueno, en el debate que se ha producido esta semana en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno ha tenido el cuajo de decir que lamenta mucho las muertes por el apagón, pero hombre, que las muertes por el cambio climático son muchas más. Y qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. Bueno, pues después de esa declaración alucinante, se ha permitido decir que la nuclear no solamente no es la solución, sino que es el problema. Tenemos a los hechos de ese pasado 28 de abril y 29 de abril. La energía nuclear ha demostrado no ser, insisto, no ser una solución efectiva en situaciones como las que vivimos el pasado 28 de abril. Pero este señor, ¿de dónde ha salido? Es decir, todos los expertos dicen exactamente lo inverso, pero es que luego se inventa que es que además, como tampoco tenemos uranio, pues que no hay solución. Cuando le dicen, oiga, que sí que tenemos uranio. Bueno, sí, lo tenemos, pero no lo podemos procesar. De las centrales nucleares, y poco hablan de que en España no hay uranio, y por tanto tendremos que importarlo. ¿De dónde, señorías? Y no olvidemos una cosa, aquellos que hoy están en las redes sociales diciendo que España tiene uranio, es que España no podría procesar ese uranio ni enriquecerlo para usos en reactores. Vaya giro en apenas horas, ¿eh? Bueno, es alucinante. Una incoherencia todo lo que dice. Porque en primer lugar dice, fallan las nucleares. No, es que avisa apagar las nucleares. Claro, lo que pasa es que las centrales nucleares tardan 24 horas en activarse. Claro. Y por tanto, si yo la apago y de pronto me voy a un límite con las centrales nucleares apagadas y tengo un problema, un apagón, como se produjo el 28 de abril, pues evidentemente yo que he apagado las nucleares no dispongo de ellas inmediatamente para que me vuelvan a poner en marcha el sistema eléctrico. Segundo, el uranio. Es que tú no, es el gobierno el que prohíbe el poder utilizar las minas. Estamos conociendo ahora que Salamanca tiene minas, puede ser una de las fuentes de uranio más importantes de toda Europa. Claro. Tenemos litio, no dejan el aprovechar el litio, tenemos tántalo, tenemos cantidad de materias primas raras en España, que podrían ser unos recursos naturales claro. que están demandando el resto de Europa y que no dejamos que se exploten. Y al mismo tiempo nos viene a decir el presidente del Gobierno que, claro, que cómo vamos a utilizar todo eso, si es que es el que está prohibiendo su utilización. Por tanto, levante usted las restricciones del propio Gobierno para poder explotar los recursos naturales que tiene España. Claro, así de sencillo. Yo, aparte de mentiroso e insensato, es un mal ser humano, lo tengo claro. Y ya no digo mal responsable político, si un ser humano que además tiene una responsabilidad política, sabe que hay 8.000 personas al año en España que están muriendo y no hace nada, ¿qué eres? Es así de fácil.
No, porque... Pon algo, haz algo para que no mueran 8.000. Igual que hacen el argumento algo es el inverso. No, el argumento... Igual que hacen... Pero Fran, que para él el argumento es el inverso. Como hay 8.000 muertos... pues los dejamos. No, al revés. Como hay 8.000 muertos por el cambio climático, hay que talar árboles y poner placas solares, que eso va a solucionar el problema. Claro. Ese es su discurso. Claro, Luis, pero es que es un discurso tan absurdo que si yo hubiese votado a este señor, que no lo he hecho, diría, mira, es que no solo es que me estés vacilando, es que eres mala persona. Porque si tú estás invirtiendo cientos y miles de millones en la violencia machista, que no es machista, será violencia, ¿cuántos miles de millones estás invirtiendo en que esto pase? Y el pasar es como dices tú, no es talar un árbol para poner una placa, que tendrás que hacer. Entonces, mira, es todo tan mentiroso, que además les ves a todos los de la bancada aplaudiendo. Y, oiga, mire usted, tenga un poco de dignidad, tenga un poco de respeto y váyase. Váyase de verdad, porque es que es insoportable. Lo que pasa es que el parecido con Venezuela es cada vez más preocupante. Es verdad que va mucho mejor vestido, que tiene muy buena presencia, que habla inglés, pero eso es absolutamente impresentable en la caradura con la que se presenta ante los problemas de gestión. Bueno, y luego el discurso de alta tradición, porque se permite un evento en Cataluña y hablar de que España y Cataluña son dos países espectaculares. Cataluña, somos sociedades, somos países extraordinarios. Eso es algo que podría calificarse como alta traición o como un guiño a Junts para que le siga apoyando algunas cosas, incluso quizás los presupuestos, ya veremos. Pero realmente es inquietante y no es un lapsus, es una decisión perfectamente deliberada. Bueno, y sobre el tema de red eléctrica, atentos al zasca de Feijóo, porque vincula el apagón con el caso del hermanísimo. ¿Qué pensaba? ¿Que red eléctrica era como un puesto fantasma en la Diputación de Badajoz? Un zasca en toda regla. Bueno, y para colmo de todo, resulta que desde la oposición del Partido Socialista en Madrid le critican a Ayuso que dónde estaba el día del apagón. Se lo preguntan ellos, y oiga, ¿y usted dónde estaba? ¿Usted estaba gestionando? No, usted no estaba gestionando. Si estuviera gestionando no hubiera habido apagón. Atentos a la respuesta de Ayuso. Hay que tener la cara dura para negar todo lo que ocurrió aquel día. Ahí estaba la Comunidad de Madrid dando la cara y ayudando para que sus servicios críticos y las cosas más importantes funcionaran, mientras ustedes estaban desaparecidos. Pues es alucinante, ¿no? Bueno, es alucinante sobre todo porque yo creo que los que vivimos en Madrid sabemos que la conducta tanto de la Comunidad de Madrid como del propio Ayuntamiento de Madrid fue ejemplar y que no hubiera graves incidentes en un día como ese, pues fue gracias a, primero, muchos profesores que se quedaron tardísimo hasta que el último niño fue recogido. Me acuerdo que escuché el caso de uno que llegó a las 12 menos cuarto de la noche porque la había pillado en Alcalá de Henares y allí se quedaron en el colegio esperando a que llegase hasta el último padre. Eso hay que agradecérselo a miles de profesores de los colegios que hicieron ese esfuerzo, porque también esos miles de profesores tienen sus familias. Yo tengo familiares profesores, tenían sus familias y se quedaron hasta el último niño. A los servicios de emergencia, que una ciudad como la ciudad de Madrid funcionara sin semáforos, gracias a la policía municipal, a los agentes de movilidad, que no hubiera incidentes de seguridad ciudadana. Todo eso es gracias a las administraciones, tanto autonómica como a las administraciones locales, que tomaron medidas. Y por tanto, ¿cómo puede el Partido Socialista, que en cambio hizo mal lo que tenía que hacer, que es el operador técnico del sistema eléctrico, que es Red Eléctrica, el Ministerio y las decisiones de gobierno que fueron totalmente incorrectas, echar en cara nada a nadie? Y encima, cuando se ha producido, hacernos ver a los demás que nada se produjo, que fue todo una ensoñación como lo de Cataluña, y que además esto ha sido un sabotaje inventado, que no sabremos hasta dentro de 6 meses, simplemente para escurrir el bulto de las responsabilidades patrimoniales que les van a caer una detrás de otra. Y de la responsabilidad política también, y el apagón informativo, porque el presidente tardó hasta las 6 de la tarde en dar explicaciones que fueron ninguna. Oiga, ¿y esto por qué se ha producido? Estamos investigando y a las 11 de la noche, oiga, ¿esto por qué se ha producido? Bueno, pues sin preguntas. ¿Y esto por qué se ha producido? Nada, estamos investigando. Al día siguiente, ¿y esto por qué se ha producido? Tenemos 6 meses para investigar. Oiga, pero si lo sabemos todos, ¿por qué se ha producido? ¿Por qué no dan la cara de una vez? ¿Por qué no hacen un propósito de enmienda? Porque es que nos vamos a encontrar con el mismo espectáculo pasado mañana. Y eso es especialmente grave. Y bueno, y para colmo de males, después del episodio del superapagón, el desastre de los trenes que vamos a analizar
a la vuelta de publicidad. Pero antes un consejo, porque si están en Madrid yo les recomiendo que vayan al restaurante Terracota, que van a disfrutar, es absolutamente espectacular. Está en el corazón de Madrid, en la Plaza de España, y ahí se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no son solo un restaurante, son un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Así que descubre Terracota en la Plaza de España, el lugar al que siempre deseas regresar. Bueno, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta les hablamos de Óscar Puente y de los trenes. España y Cataluña somos sociedades, somos países extraordinarios. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.